Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nosotros Decimos. Soy su servidor Jonás y como siempre les digo, gracias por sintonizarnos. Esta noche estamos a 23 de agosto y este lunes vamos a revisar una nutrida agenda. Ojalá que el tiempo nos dé lo suficiente, sobre todo para escuchar las opiniones de los analistas que me acompañan esta noche. Sin más preámbulo, porque los temas son amplios, déjeme darle la bienvenida a quienes están conmigo en la mesa, aquí en Canal 10 Quiero TV. Empiezo de izquierda a derecha. El maestro Héctor Ruiz, él es catedrático de la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Conas. Buenas noches, compañeros. El doctor Anuar García, amigo por aquí de la casa, también de SOS Jalisco. Doctor, bienvenido. Un placer estar aquí como siempre. Muchas El gracias. maestro Raúl Gutiérrez, como no, también amigo de nosotros. Bienvenido, maestro. Usted es catedrático, especialista en temas de seguridad del Colegio de Jalisco, además de otras muchas especialidades. Buenas noches, Jonás, Héctor, Anuar, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que están con nosotros, les agradezco por la oportunidad, además de que los temas son frescos, son recientes, y quiero comenzar con uno que tiene una cantidad más o menos nutrida de antecedentes, porque podríamos remontarnos meses atrás. Hablo de la controversia que se generó en la mañanera e incluso durante el fin de semana. Ricardo Anaya, que fuera candidato presidencial del PAN, empezó con un video en el que denunció que querían meterlo a la cárcel a la mala. Me voy a ahorrar todas las palabras coloquiales y las frases que él dijo, pero el hecho es que ya hoy lunes, hoy que empezamos la semana, ya le llegó el citatorio. Y hay muchos asuntos a abordar en ese punto, que si las acusaciones son de Emilio Lozoya, que si la Fiscalía General de la República está armando el caso, y que si se trata también de una persecución política, obvio, ya le respondió el presidente de la República y le dijo que no huya, que no se vaya del país, que enfrente la justicia, porque en este gobierno puede haber políticos presos, pero no presos políticos. Y eso evidentemente genera un torrente de análisis. Yo les agradeceré el suyo y si me permiten, maestro Raúl Gutiérrez, maestro Héctor Ruiz, doctor Anuar García, seguro usted ya le dio una revisión. Adelante. Sí, así es. De hecho, el asunto de que se está yendo del país, Ricardo Anaya, se puede entender perfectamente como una estrategia jurídica. No es un tema de que me voy del país porque no hay justicia, sino es una estrategia jurídica. Les voy a explicar muy rápido por qué. El hecho de que hayan presentado, que lo hayan citado para una audiencia inicial en materia penal, es por 3 delitos. Uno es el cohecho, el otro delito es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y el tercer delito es asociación delictuosa. Ninguno de esos 3 delitos trae prisión oficiosa aparejada. No te tendrías que quedar dentro de prisión. Sin embargo, el hecho de que estés ante el juez y que vaya a terminar la continuación de esa audiencia para vincular o no vincular, pues, obviamente en el penal, pudieran dictarle como una medida cautelar la prisión justificada. Por eso él dice, si me quedo me van a detener, entonces mejor me voy. ¿Qué está intentando hacer? Es un tema 100% de estrategia. Porque el hecho de no comparecer el jueves a la audiencia le va a permitir que se solicite por parte de FGR una orden de aprehensión en su contra. Contra el citatorio no existe suspensión de amparo, entonces Ricardo Anaya no se puede amparar, no puede presentar un amparo, no hay una suspensión de amparo, no puede evitar que lo detengan, pero contra una orden de aprehensión sí. Y fíjense lo que están haciendo. El hecho de promover ese amparo y obtener una suspensión provisional contra la orden de aprehensión cuando ya exista, le va a permitir comparecer a esa audiencia inicial y ser objeto de esta vinculación de entre 72 y 144 horas sin poder ser detenido por el hecho de que su libertad dependerá de un juez federal distinto, que será en materia de amparo. Entonces yo creo que lo que va a pasar efectivamente va a estar escondido unos días y o comparece con una suspensión de amparo donde no lo podrán detener o se dedicará a combatir la orden de aprehensión que se gire en su contra, donde entrará de fondo un juez federal en materia de amparo para ver si hubo suficientes elementos para liberar esta orden de aprehensión o no, o si hubo violaciones al debido proceso que le permitan obtener el amparo y tumbar de tajo el fondo de la investigación de Fiscalía General de la República en contra de él, que de entrada, por la forma como no fue llamado a defenderse de manera previa, de entrada estamos viendo una violación al debido proceso, que si bien es cierto es debatible porque dicen que tus derechos empiezan a estar vigentes hasta que te encuentras ante el juez del proceso, que es el juez de control, una vez que estás ante la audiencia inicial, el hecho de traer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el único delito donde tú tienes que probar tu inocencia a diferencia de todos los demás, pues lo deja en un estado de indefensión por todo lo que hemos estado platicando. Entonces yo le auguro una buena estrategia, creo que tendrá un buen resultado si tiene un buen despacho de abogados que lo esté cubriendo, pero lo entiendo perfectamente lo que está haciendo
y usan el tema político para justificar un fondo de defensa que yo lo veo como una defensa integral hasta ahorita. Déjenme preguntarles a los tres, porque Ricardo Anaya asegura que de las acusaciones que se dieron en su contra en el sexenio pasado, mientras el presidente del país era Enrique Peña Nieto, pues ya fue absuelto de todas. Incluso hasta queda la fecha ahí muy clara. Eran un par de días antes de que asumiera el poder el cargo presidencial Andrés Manuel López Obrador, y la PGR en ese entonces dijo, pues no hay delito que perseguir contra el señor Ricardo Anaya. Entonces, ¿de dónde surgen las nuevas acusaciones? Recordemos que hay un criterio jurisprudencial de parte de la Corte en el sentido de que dice que, si bien es cierto, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, si te cierran la investigación en Fiscalía General de la República o lo que era Procuraduría General de la República, eso no significa que haya sido juzgado. Si reabren con un solo dato de prueba más, que puede ser una simple testimonial, un oficio, qué sé yo, esa investigación u otra, te pueden llevar ante el juez porque no has tenido sentencia ni en primera ni en segunda instancia donde puedas arguir el 17 constitucional con la finalidad de no ser juzgado por lo que supuestamente ya fuiste juzgado. Seguramente si Ricardo Anaya nos está viendo, le va a hacer una llamada. Lo va a doctor. contratar. Sí, ¿verdad? Maestro Raúl Gutiérrez, esta es la lectura jurídica estrictamente sobre la estrategia fundamentada en el código y las posibilidades que tiene un indiciado. ¿Usted qué opina de esto? ¿Va más allá hasta lo político? Suscribo lo que dice Anwar García y agregaría un dato. Todo eso que acaba de explicar Anwar le permitirá a Ricardo Anaya conocer el expediente. Exactamente eso es lo que está buscando seguramente su defensa, es decir, sin riesgo para él. Conoce todas las declaraciones, conoce quién depuso en su contra. Ahora recordemos que incluso se ha mencionado que ya hay un testigo protegido, que es la persona que está detenida, y le están cambiando alguna calidad con esta modalidad que tiene la Fiscalía General de la República, y ya está como testigo protegido. Esos son los datos de prueba que quizá Anwar esté mencionando, que no estaban en la vez anterior. Esto es nuevo. Por eso Ricardo Anaya también menciona una cosa. Es que me están cambiaron la declaración de Emilio Lozoya. No, habrá que ver más bien lo que dijo este testigo protegido, que es quien llevaba o presuntamente llevaba el dinero de esos sobornos. Recordemos que el tema viene por la reforma energética, sí, para que se aprobara. Entonces, lo cual se me hace un poco raro porque quien promovía la reforma energética también era el PAN, ¿no? O sea, pero pues, bueno, así las cosas. El tema políticamente, pues bueno, les va a dar tanto al señor presidente de la República como a Ricardo Anaya, pues para que sigan los dos en esta discusión. Anaya del lugar donde esté, no, yo no dije que fue Atlanta, no, yo no lo dije, lo voy a negar siempre, ¿no? Del lugar donde esté, va a seguir mandando videos, y el señor presidente de la República en la mañana les dirá: nadie por encima de la ley, y no somos iguales, somos diferentes, y aquí está la justicia. Así será la narrativa, digamos, que política. Jurídicamente, pues yo suscribo evidentemente lo que dice Anwar con ese dato, de que se le va a permitir conocer el expediente, y eso para una defensa jurídica es oro molido. Ahora, maestro Héctor Ruiz, ¿usted tiene noticia de si Ricardo Anaya está en territorio nacional, si ya está hablando desde Estados Unidos, y si esto se trata meramente de un conflicto político o hay un sustento jurídico real? Bueno, el análisis jurídico ya lo hicieron magistralmente aquí el doctor y el maestro. Yo le recordaría lo siguiente. El asunto por el cual se le intentó en tiempos de Enrique Peña Nieto a juzgar a Ricardo Anaya era algo muy diferente a lo de hoy. En aquel momento era algunas compras de unas bodegas, unos terrenos. Sí. Hoy en día es un tema de sobornos, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Dónde está? No lo sé. No somos tan cercanos, ¿no? Además, ni lo conozco el señor en persona. El tema político. Bueno, creo que el presidente comete el error de subirse al ring y contestarle. En otros tiempos el presidente simple y llanamente lo hubiera ignorado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ya no depende de la Presidencia de la República, ¿no? Es un organismo constitucional autónomo y en teoría, por lo menos en el papel, se maneja sola, ¿no? En teoría, ¿no? Y el Poder Judicial igual. Ahora, que si hemos visto que si la Fiscalía parece que le trabaja al presidente por encargo, eso es otra lectura política que le podríamos dar, ¿no? Pero en efecto, Anaya muy estratégicamente sube sus videos, culpa al presidente, y el presidente, ni tarde ni perezoso, le contesta, y eso permitió ya que tanto el expresidente Felipe Calderón, así como Vicente Fox, ya se subieron también al ring a hacer sus declaraciones y atacar al presidente actual, ¿no? Y así como otros actores políticos, ¿no? Si el presidente simple y llanamente no le hubiera contestado, no hubiera crecido
el tema, lo hubieran dejado caso en el un ámbito caso más legal. como miles, Así ¿verdad? es, ¿no? Pero el presidente le contestó y eso va a ir creciendo a la medida que el presidente le dé la importancia. Hoy le dedicó 40 minutos de su conferencia mañanera a explicar, a explicar todo lo que el caso de Ricardo implica. Ahora, déjenme preguntarles rápidamente antes de que nos pidan una pausa. ¿Está quedando perjudicada la Fiscalía? Porque evidentemente el conflicto político ese pues, ya lleva muchos años, es previo. La Fiscalía queda otra vez mal parada, y digo otra vez sabiendo que lo estoy diciendo. Por supuesto. Otra vez. Por supuesto, queda pésimo, porque las personas se preguntan qué ha pasado con los otros casos relevantes del país. ¿Qué pasó con el Culiacanazo? No hay detenidos, se va y se visita esa carretera cualquier cantidad de veces por parte del presidente y no hay detenidos. ¿Qué pasó con el tema de sus hermanos que resultaron ser aportaciones? Ahí sí no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con todas las casas de Bartlett, lo de Irmeréndira? No hay nada. Pero si eres un contrario a la 4T, inmediatamente en 24 horas te llega tu citatorio para audiencia inicial. El único delito por el cual sí está siendo juzgado, ahorita que lo estaban mencionando, que fue investigado por anterioridad, es el del 400 bis del Código Penal Federal, que es el de lavado de dinero. Ahí tendríamos que ver qué matiz le quieren dar, porque por lo mismo que es el único donde tienes que demostrar tu inocencia, es muy técnico. Y el hecho de que le quieran reabrir una investigación donde supone que tuvo que haber habido visitas domiciliares de parte del SAT, donde tuvieron que haber querellado de parte del SAT, la Procuraduría Fiscal tuvo que haber intervenido, tuvieron que haber pedido oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ver si existe discrepancia entre lo que ganas y lo que gastas, y que no ha habido el pago de impuestos que hace presumir este lavado de dinero. Si ha variado en algo, pues obviamente creo yo que tendrá elementos de la Fiscalía, pero estoy seguro que no va a ser así. Y el tema es que se le están dando muchas herramientas para que con un buen amparo pueda salir librado Anaya. Se ha politizado el tema y efectivamente los que han estado cerca de la 4T han tenido toda la gracia del presidente y de la FGR, pues eso está muy mal parada ya. Pero quienes no, pues así les pasan, 24 horas, vente a tu audiencia inicial y se tuvo que ir del país. Maestro Raúl Gutiérrez, maestro Héctor Ruiz, si me permiten, vamos a hacer un corte. Será muy rápido y regresamos con la opinión que ustedes tienen, seguramente ya muy estructurada sobre el tema. Sigan ustedes con nosotros esta noche aquí en Nosotros Decimos. No tardamos. Canal 10, Quiero TV. Ya estoy de regreso con ustedes. Nosotros decimos esta noche de lunes, estamos a 23 de agosto, comenzando la semana con una agenda muy nutrida de temas, pero un asunto que es sumamente controversial, el tema de Ricardo Anaya, que lo persigue la Fiscalía, que si ya está citado para el próximo jueves, y aquí nuestros analistas, conocedores en materia de derecho a profundidad, le garantizo que no va a encontrar otro espacio de información donde hagan los análisis que en esta mesa se están presentando. Se lo garantizo, triple contra sencillo. Y regreso con ustedes, maestro Raúl Gutiérrez. A ver, Anwar, ¿en verdad crees que no tengan un expediente debidamente sustentado? Héctor, ¿tú crees que se atreverían a hacer esto si no tuvieran pues, la carne, toda la carne sobre el asador? Para hacerlo, atreverse a hacer esto, ¿llegaremos tanto? ¿Qué significa eso? ¿Que el que jurídicamente esté sustentado o que tengan amarrado al fiscal para que opere a favor de ellos? Que jurídicamente esté sustentado. Yo creo que se va a caer. Todo se le cae a Fiscalía General de la República, lo hemos visto en cualquier cantidad de asuntos, y a menos que metan la mano desde la Corte para que el asunto se sostenga, yo creo que no va a aguantar un amparo por la celeridad con la que lo están armando, porque hay hechos que ya habían sido materia de otro tipo de investigaciones, se habían cerrado, hay argumentos que se pueden utilizar. Yo veo una serie de violaciones al debido proceso que va a poder utilizar Ricardo Anaya. Bien, violaciones al debido proceso. Y perdón, interrumpí al maestro Héctor Ruiz. Adelante. Poco antes de empezar el proceso electoral, recordemos que se filtró extrañamente una supuesta declaración de este testigo protegido, ¿no? Y Colaborador. ahí, Es del el colaborador, nombre correcto. así es. Y en ese sentido se colocaba en modo, tiempo y lugar a que Ricardo Anaya supuestamente había recibido dinero, pero él argumentó que en ese tiempo ya ni era legislador ni estaba en México. 2018. Es correcto. Agosto de 2018. Entonces, ni era diputado federal, así ni es. estaba en la capital. Eso dice Ricardo. Ni cobró 6.200.000 pesos, eso cobró dice- más, ¿no? eso dice él. No sabemos. pues, Eso cuánto dice él. cobró. Y eso decía la supuesta filtración, ¿no? Que nunca nadie corroboró ni tampoco desmintió la Fiscalía General de la República, hasta donde yo entiendo. Entonces, sobre que si la Fiscalía va a quedar mal parada, yo creo que sí, filtraciones,
se entrada está eso, litigando en medios. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Sí, claro. Sí. En redes sociales. Maestro Raúl Gutiérrez, ¿usted tiene elementos para decir que sí va a quedar tras las rejas Ricardo Anaya? No, a ver, así como mis queridos compañeros especulan sobre que no tiene sustento, pues déjenme ponerme del otro lado, especular Claro. a que sí los tiene. Pues. Claro. Porque tan es así que un juez ya libró una orden de... que No, una citación. lo hizo la fiscalía. Pero no entra al estudio el juez de control ¿No? para librar la citación. Solamente le dice, te quieren formular imputación. Te quieren en una formular audiencia imputación, inicial, pero no sabe. ¿con qué sustento? ¿Con algunos datos de prueba o no? No, nada, no puede estudiar ¿Solamente nada. con el dicho? Solamente con el dicho, quiero formular imputación, dame fecha para audiencia inicial, es todo lo que sabe el juez. Hasta el día que empiece en la audiencia inicial, él recibirá los datos de prueba para no contaminarse con anterioridad. Oh, yo siento que sí tienen la carne. Digo, quizá, a ver... Por la práctica, el conocimiento. Claro, Jonas, trabajé 20 años ahí, o sea, al menos antes traíamos para atrevernos a hacer esto, pues sí te preguntaban tus superiores, oye, ¿sí traes el asunto o no? Sí, mira, aquí está esto. A los primeros que teníamos que convencer nosotros como fiscales era tu superior, si no, no pasaba. Claro, Obvio. un control mínimo de Obvio, calidad. claro. No eran ocurrencias, pues. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué pasa si el jueves pasa el día y el señor Anaya no se presenta? Van a solicitarle, de parte de Fiscalía General de la República, una audiencia para solicitar que se gire orden de aprehensión porque no compareció. Se elegir la orden de aprehensión y entonces sí. Yo estoy hablando como si fuera el abogado Sí, de sí, Ricardo claro, Anaya porque claro. sé la estrategia que debes de seguir. Presentas el amparo, solicitar la suspensión, los delitos no traen prisión oficiosa, se te da la suspensión. Decides si te presentas y llevas a tu cliente porque la libertad depende de alguien más, no del juez de control, o entras al fondo de la orden de aprehensión pensando en que efectivamente los elementos no van a ser suficientes por todos los datos que mencionabas ahorita, por los datos que pudieran estar fallando de parte de FGR y te la juegas a ir de fondo en contra de esa orden de aprehensión. Déjenme preguntarles y ahora sí que me voy a poner del lado de quienes no especulamos una vez, sino permanentemente porque la vida política así nos lo va marcando, maestro Raúl Gutiérrez. Nos recuerda mucho el caso de Rosario Robles. Creemos muy ingenuamente, Ese es el tema. y pues se quedó adentro y ya lleva bastante tiempo. Por eso se fue él, porque ella fue con un citatorio, creyendo en lo que le dicen sus abogados, diciéndole no te preocupes Rosario porque es un delito que no trae prisión oficiosa, espérame, pero te pueden justificar. Eso lo dijo la Enrique necesidad. Peña Nieto, ¿no? No te preocupes, Rosario. Claro. Entonces, con eso justificaron que se quedara adentro y ahí sigue dentro. Esa es la diferencia entre un muy mal despacho de abogados y un despacho de abogados que conocemos que en cualquier momento, cuando es un tema político, te lo pueden dejar dentro. Hay mecanismos para conseguir suspensiones o para entrar de fondo y al cliente lo tienes en un lugar donde no lo puedan aprender para que hasta que resuelva el tribunal de amparo no te lo puedan tocar. Ahora, perdón que vaya pegando las preguntas, pero el asunto es así como muy amplio. Recordamos todos el caso Rosario Robles, pero también pues quiero preguntarles a los tres, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le respondió de inmediato al video a Ricardo Anaya y que luego lo abordó en la mañanera, dice que no se vaya del país, que se quede, que enfrente la ley, que presente pruebas, porque en este gobierno ya no hay presos políticos, puede haber políticos presos, pero ya no se cometen, las cosas ya son diferentes. ¿De veras hay que tener confianza ya? Ahora sí. Incluso le dijo, preséntate amparado. Sí, hasta dijo, preséntate amparado. Oye, Que el presidente no es abogado, Claro. no tiene No, este conocimiento tan detallado. Pero bueno, es el señor presidente. ¿Ustedes qué opinan? Además le dijo, si te detienen no hay problema, si eres inocente. Entonces lo pone como ejemplo, o sea, híjole, si no tiene nada que ver, entonces ¿por qué se mete a opinar? Digo, en fin, yo creo que ¿A usted, desafortunado. maestro Héctor Sí. Ruiz, le parece que no es correcto que el presidente intervenga? Si yo fuera su asesor en materia de comunicación política, le hubiera dicho, no le contestes. Coméntale algún comunicado, pero tú no le contestes. Porque esto va a dar pie a una bola de nieve que va a ir creciendo, y que le va a servir tanto a Ricardo Anaya para ir. Ahorita es trending topic en Twitter. Claro, en redes sociales. redes Héctor, sociales. ¿y no crees que eso es lo que busca el presidente de la República? Precisamente Pues busca fortalecer a Ricardo Anaya. Todos los días busca por- enemigos. Estar en Un el enemigo debate, sí, ¿no? claro. Ahora, y quizá olvidémonos de la pandemia, olvidémonos de la economía, olvidémonos de esto y mantengamos esto en ese trending topic que Sí, ya claro. está. ¿Cuántas visitas trae ya? No recuerdo, pero sí me está fijé que altísimo, ¿no? todo el mundo está hablando ahorita del tema de Ricardo. Sí. Nosotros estamos hablando del tema de Exacto. Bueno, es que lo amerita, creo Claro, que lo claro, amerita. claro.
Bueno, a ver, en este asunto, porque lo quiero ligar directamente con un comportamiento de los partidos políticos de oposición y que finalmente tiene que ver con asuntos judiciales. Dejamos aquí a Ricardo Anaya y sus estrategias y sus intereses muy particulares, porque el señor dice que quiere ser candidato en las elecciones 2024. El día de hoy acuden los presidentes nacionales de PAN, PRI y PRD ante la sede de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Washington, D.C., y le presentan un expediente en el que denuncian que en las elecciones 2021, 6 de junio, participó el crimen organizado. Bueno, ¿esto qué alcance tiene o a dónde nos lleva? ¿Qué va a hacer la OEA? ¿Van a anular a ganadores de elecciones o qué? No, definitivamente la OEA no tiene sus alcances. De hecho, no tiene ni garras ni dientes como para poder afectar en alguna manera. Esto es un tema meramente político, donde se está denunciando al Estado mexicano por esta supuesta incursión del crimen organizado, que hay estados como en Sinaloa, por ejemplo, que está clarísimo que sí levantaron a los de oposición para que Morena pudiera llegar al poder, pero no tiene mayor alcance. El único tema es un tema político 100%. Eso es lo único que estamos viendo, porque no va a haber manera. Incluso la OEA por ahí había dicho que había sido una labor impecable en todas las naturalezas de faltas graves en la elección. Entonces no se puede desdecir siquiera. Yo más bien creo que la oposición está buscando pues alcanzar algo de fuerza, porque no tienen absolutamente nada contra el actual gobierno. Maestro. El 8 de junio, el jefe de la misión diplomática que se inscribieron la OEA como observadores electorales declaró algo como lo que menciona Anuar. No hay observaciones graves en la elección de México. Esto les servirá otra vez mediáticamente tanto a los que fueron, tanto a la OEA para hacerse presente, decir, hey, sí existimos, nosotros que desde 1948 nos constituimos en Bogotá, Colombia, seguimos existiendo, y al gobierno y al gobierno federal pues para seguir en estas bonitas tertulias que tenemos, y a nosotros para que sigan haciendo programas y nos sigas invitando. No, pues yo le seguiré invitando, maestro. Bueno, Maestro Héctor Ruiz. Yo digo que no hay que perder de vista que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, tiene un franco abierto con el Sí, secretario general, discute con Almagro. Con Almagro. Así es, ha declarado que quiere que desapareciera la OEA. Entonces, la oposición lo que hace es ir a encontrar un aliado para denunciar todo esto. Esta elección ha sido de las más violentas que ha tenido México. Hay una empresa que se dedicó a hacer un análisis serio de Luis Carlos Ugalde, expresidente, por cierto, del INE, donde reportan 239 incidentes de violencia política, de los cuales 299 fueron víctimas, 173 fueron asesinatos, ¿no? 173 asesinatos de todas las categorías. En este proceso electoral. Ha sido uno de los más violentos que ha tenido México. Levantones, secuestros, atentados, heridos. Entonces, ha sido... O sea, no están mintiendo en el sentido de que ha sido de las más violentas. De ahí a que el narco se ha metido, probablemente sí, pero no tengo los elementos ni para negarlo ni para afirmarlo, ¿no? Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Eso, bien. Bueno, tengo que hacer una pausa. Ciertamente es un tema, creo yo, bastante serio, preocupante de hecho, porque desde hace bastantes años sabemos que la criminalidad organizada incide en los procesos electorales. También con base en estadísticas internacionales se nos ha dicho, son estadísticas estadounidenses, que al menos el 43% del territorio nacional tiene o control o algún tipo de control por parte de personas que se dedican a delinquir. Y eso incide en la determinación de candidatos, en la incidencia en las campañas electorales e incluso hasta pues en la intimidación a quienes forman parte de los organismos judiciales de calificación de elecciones para que los resultados favorezcan sus intereses. ¿Cuáles son? No, bueno, pues es imposible determinarlo, no hay un estudio de eso, pues no puede haberlo, porque se trata precisamente de personas que se dedican a la delincuencia. Sobre este tema me gustaría que nos den un punto de vista, pero regresando de una pausa. Vamos a continuar aquí en Nosotros Decimos, el maestro Raúl Gutiérrez del Colegio de Jalisco, experto en seguridad, el doctor Anuar García, es titular de SOS Jalisco, doctor en Derecho Penal, el maestro Héctor Ruiz, también catedrático de la Universidad de Guadalajara, experto en políticas públicas. Regreso con ustedes, esto es Nosotros Decimos. Bueno, ya estamos de regreso. Nosotros decimos rápidamente, les vuelvo a ceder la palabra a nuestros invitados,
pues creo que lo que está pasando es bastante difuso, pero bastante real también. Les doy la palabra en ese orden. Maestro Raúl Gutiérrez, si bien los organismos internacionales nos dicen están bien hechas sus elecciones, bueno, nosotros nos damos cuenta que el ejercicio del poder está condicionado por múltiples variables. ¿Tenemos autoridades legítimas? Claro, legítimas y legales. Ojo. A pesar de todo. No, a pesar de nada. O sea, una cosa es lo que suceda dentro de la elección y otra cosa es la función propia de la autoridad. El Instituto Nacional Electoral y sus consejeros son autoridades que incluso validaron el triunfo de 2018 de toda la elección. Claro. O sea, creo que ahí no tendría por qué haber una discusión. Pasemos ahora a la otra instancia fuerte que sostiene las elecciones, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde todo en 2 días hubo 3 presidentes, ¿no? Digo, Claro. Para más o menos medirle cómo anda. Y el presidente propone en una reforma liquidarlos a todos. Yo no estoy en contra de que las instituciones se vayan renovando, pero no de tirar el agua con todo y niño cuando está sucia esta agua, ¿no? Sí. Entonces no puede ser así. Yo confío en las instituciones porque así nos lo han demostrado. Desde 2018, pues, el señor presidente de la República no ganó en el 2006 porque así lo dijo la institución. Ahora, esa misma institución que hoy es atacada por muchas personas, le da el triunfo. Creo que es primera vez que ataco a quien me da el gane, ¿no? Al árbitro. Entonces, no puede ser. Yo creo que es otro tipo de narrativa. Tendrá que cambiar, sí. Las elecciones en México son caras, no son caras, son carísimas. Pero ese es el riesgo menor, porque el otro riesgo sería que el dinero producto de actividades ilícitas se metiera directamente a operar las elecciones. Si es caro, ¿vale la pena? Lo bueno cuesta, ¿eh? Y eso es lo que tenemos. Bueno, es lo que dice el maestro Raúl Gutiérrez. Doctor Anuar García. Estoy totalmente de acuerdo con el maestro Raúl Gutiérrez en el sentido de que pues, las instituciones hicieron su trabajo, no hubo suficientes elementos, no hubo suficientes pruebas al día de hoy para revocar absolutamente nada y lo estamos viendo, salvo ciertos casos contados como el de Gilotlán de Dolores, donde se celebrarán nuevamente elecciones, etcétera. Pero creo que a final de cuentas sí son legítimas, aunque sí hubo la mano del crimen organizado en muchas partes del país, pero creo que ni siquiera alcanzó a influir en lo suficiente como para variar las condiciones para que interviniera ya sea el Tribunal Federal Electoral o las autoridades como tal. Creo yo que de fondo es dentro de lo malo, es de lo mejor que tenemos. Maestro. Híjole, yo coincido en el sentido de que tenemos autoridades electorales en términos firmes, buenas, que han hecho su chamba, la han hecho bien, contra viento y marea, contra ataques del Poder Ejecutivo, del partido en el gobierno. Es más, hay que recordar que recién terminado el proceso electoral, el presidente los criticó duramente y severamente. Acuérdense que el partido Morena perdió la gran mayoría en la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue motivo de crítica. El día de hoy me llamaba la atención que cuando le tocan la pregunta al presidente en su mañanera, él decía, no, ya dijeron, tuvimos una elección, un proceso limpio, ahora sí cambió ya su versión, ya no atacó al proceso, ya no dijo que el INE había hecho las cosas mal, ahora sí ya dijo que las cosas estaban bien, aún así que él estaba abierto a que revisaran todo, ¿no? En ese sentido creo que el INE ha hecho un papel bien, el que sí ha dejado mucho que desear es el Tribunal Electoral, con estos Escándalo, es un escándalos, escándalo, tal cual. que mucho ha tenido que ver también el presidente y el partido, ¿no? O sea, que han querido meter las manos ahí, ese es el conflicto. Bueno, dejamos eso ahí porque evidentemente nos vamos a quedar al nivel de opinión. Y otro tema que me gustaría plantearles para conocer su punto de vista, pues es esto que se está convirtiendo paulatinamente en una controversia en Jalisco. Primero, el Instituto Electoral del Estado emite un predictamen en el que anuncia que está obligado a presentar 2 proyectos presupuestales, uno por 381 millones de pesos para partidos políticos con registro local y otro por 117 millones de pesos para partidos con registro nacional, pero que también pueden presentar su registro aquí a nivel del Estado. El tema no está todavía ni siquiera definido, pero ya hay también un proyecto de reforma en el Congreso del Estado que permitiría modificar la Constitución estatal
y entregarle más recursos públicos a partidos tradicionales que tienen registro nacional, Movimiento Ciudadano, PRI, PRI y PAN. Otra vez esta discusión del dinero público para los partidos. A ver, luego el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué tendría más sentido común? Que se le entregara dinero a los partidos políticos, sean nacionales, sean estatales, que más votos sacaron, o a los que menos sacaron. Entonces, de ahí parta, ¿qué te dice el sentido común, Jonás? ¿Qué te diría el sentido obviamente, común? hay que darle más recursos Es por a los esto que más que al contrario, representatividad incluso tienen. esta manzana envenenada, propio Hagamos y propio Futuro, dicen, espérame, vamos a revisarlo, porque ni a ellos mismos se les hizo lógico. Incluso recordemos que el sin voto no hay dinero es de Pedro Kumamoto, allá por 2017. Partido Futuro. Y ahora resulta que el partido que de los dos que menos sacó, todos los que compitieron, le van a dar más recursos. Le quitas el discurso a Pedro Kumamoto, porque es una manzana envenenada. Pedro Kumamoto tendrá que decir, yo no lo quiero. Sí, claro. Así de sencillo. Porque es ilógico que quien saque menos votos Lo curioso, lo premias. Lo curioso, maestro Raúl Gutiérrez, es que no le preguntan al ciudadano. No. El Instituto Electoral dice, son las fórmulas vigentes, ¿yo qué quieren que haga? Sí, pero uno de los dos preproyectos. Entonces, ese es el 70-30. ¿Dónde tendría que ir el 70%? ¿A los partidos que sacaron menos votos o a los partidos que sacaron más votación? Y el 30%, pues al revés. Bueno, y también preguntaría... Está en la fórmula, si ¿eh? tenemos, sí, está en la fórmula. Si tenemos que seguir entregándole tanto dinero público a los partidos, me preguntaría. ¿Les doy la palabra? Por supuesto que no. Sin embargo, ¿quiénes son los que legislan respecto de eso? Los mismos partidos. No les conviene recibir menos recursos. Hay una gran discrecionalidad en el manejo de los mismos y pues es su caja grande, ¿no? Entonces no creo que eso vaya a suceder. Respecto a lo que ya explicó Raúl, tiene toda la razón. Las cosas tendrían que ocurrir de esta manera, pero estamos hablando que no están así en la ley y por lo tanto tendrían que recibir los recursos. Aunque no creo que estén sufriendo tanto por el hecho de tenerlos que recibir. Al final de cuentas, ese fue uno de los grandes problemas en la elección anterior, que no tenían, ahora sí, ni para papel de baño. Y yo creo que van a terminar recibiendo los recursos. Ya después harán las reformas constitucionales necesarias, pero de entrada los recursos vendrán, aunque si es un cochinero que les entreguen tanto dinero a partidos políticos que no tienen nada de representatividad. Maestro Héctor Ruiz. Bueno, no hay que perder de vista que los partidos políticos nacionales van a recibir doble financiación. Sí, claro, como tanto siempre la ha nacional sucedido. como la local. Y los partidos locales solamente la local. Ahora, hasta donde yo entiendo, el Instituto Electoral del Estado ya aclaró que esos 380 millones no solo se van a repartir en dos partidos, se van a repartir en todos los que tengan registro maestro, estatal. perdón que lo interrumpa, Sí. pero justo acabo de hablar con el consejero presidente y me dijo que hay dos proyectos y el proyecto Ok. de 380 millones de pesos es para los partidos políticos exclusivamente con registro local. Claro, ese monto está a discusión, se resolverá hasta diciembre, pero por el momento, si así fuera, 380 millones de pesos entre Futuro dos y Hagamos. partidos. Así es como está Yo determinado. venía leyendo una nota que decía todo lo contrario, que es había que también- aclarado algo diferente. También es algo que a mí me sorprende que la autoridad electoral no sea lo suficientemente clara. Pero yo volvería sobre la consulta que les hago. No hay manera en el afán, maestro Raúl Gutiérrez, de tener un proceso electoral menos costoso. No hay manera de que revisemos el financiamiento público a los partidos. Es que nos quedan a deber mucho. No, por supuesto que se puede revisar, ¿no? Pero recordemos que hay un dicho que dice que quien hace la regla hace la trampa, ¿no? Así es. Evidentemente yo no me voy a hacer el harakiri o dar un balazo en el pie Claro. de darme o otorgarme menos recursos, ¿no? Así es. Bueno, seguramente esta reforma que se está preparando en el Congreso del Estado para modificar la Constitución estatal y dar otra fórmula para el financiamiento de los partidos estará influyendo de manera distinta en el reparto final. Pero de que se van a quedar con mucho dinero, me parece que lo van a recibir. Dicen en Hagamos que al final estarían recibiendo unos 30 millones de pesos, lo cual me sigue pareciendo una cantidad bastante alta, dados los resultados, porque van a tener 2 diputados, 3 presidencias municipales y pues algunos regidores. Yo no sé si eso le beneficie tanto a los jaliscienses como para entregarles ese presupuesto. Claro. Digo, dado lo que están haciendo. Igual al Partido Futuro y al resto de los institutos políticos. Claro. Bueno, tengo que hacer una pausa, si me permiten, y regresaríamos con otro tema también que es bastante candente, y es lo que está pasando en el ambiente político estatal, donde el gobernador Enrique Alfaro nos ha dado varios elementos de prueba
dadas sus comunicaciones, sobre lo que está ocurriendo aquí en Jalisco. Regresamos rápidamente. Nosotros decimos con mis invitados esta noche, sigan en Canal 10. Estamos de regreso, nosotros decimos el segmento final de nuestro programa. A todos los que nos están viendo, muchas gracias. Les recuerdo que si se les pasaron los primeros 15 minutos, tendré el programa completo en nuestro sitio de YouTube, también en mi cuenta personal, para que ustedes puedan ver lo que opinaron el doctor Anwar García, el maestro Raúl Gutiérrez y el maestro Héctor Ruiz sobre temas tan candentes como pues, esta controversia entre Ricardo Anaya y el presidente López Obrador. Aquí me quedo con lo que dijo el maestro Héctor Ruiz. El presidente no debió contestarle, caramba, es el presidente del país, pero así están las cosas. Del ámbito nacional, ahora quisiera tener su opinión sobre el ámbito local. Todos fuimos testigos de que hubo un desalojo en un predio que se denomina Iconia. Bueno, es un predio en Huentitán donde se pretende un proyecto inmobiliario. Eso ya tiene sus añitos. 140 días y fracción estuvieron ahí. Dicen que son algunos estudiantes de la FEU y vecinos de la zona de Huentitán que están en contra del desarrollo inmobiliario. Los desalojaron porque había una orden judicial. Aparentemente hubo exceso de fuerza, cuando menos iban con las armas desenfundadas. Llegó el rector de la UDG, nada menos, Ricardo Villanueva, y a mí me dijo que en ese momento la universidad tomaba la bandera y también se pronunciaba en torno del tema Iconia. Yo hago una lectura, ustedes me dirán, porque pues la mía es una lectura entre tantas. Es un capítulo más en una suerte de conflicto pues ideológico o de proyecto de Estado entre el gobierno de la entidad y la Universidad de Guadalajara, que todos sabemos, pues es el Grupo Universidad. Me gustaría conocer sus puntos de vista y hacia dónde nos conduce esto, porque el gobernador Enrique Alfaro está muy firme en su postura, no va a cambiar y sigue con su línea de trabajo. Maestro Raúl Gutiérrez. Primero, yo preguntaría, ¿este predio tiene dueño? Pues lo que nos dice... Debe tener algún dueño. Nos dice que ahora, es del gobierno municipal. ¿Los jóvenes, los jóvenes que estaban dentro del predio son los dueños? Evidentemente no. Ah, ok. Entonces, yo creo que partamos de ahí de lo jurídico, es decir, Sí. ¿tienen derecho a estar o no tienen derecho? Eso ya vendrá Bueno, en la defensa del medio ambiente. Pero y todo este el rollo. hecho de que se haya ejecutado una orden judicial, pues ya nos responde sus preguntas, ¿no? Claro. No pueden estar ahí, punto. Exactamente. Salgan. Muy bien. Entonces, otra vez, el sentido común. ¿Deberían de estar ahí o no deberían de estar? Judicialmente, ¿no? ¿La autoridad actuó conforme a derecho o no actuó? ¿O fue un acto arbitrario de la autoridad? ¿O fue un acto apegado a un Estado de Derecho que a ciertos grupos no les interesa que hubiera sucedido de esa manera? Yo estaría muy preocupado sin que no hubiera habido una orden judicial, que hubieran desalojado a alguien que tuviera derecho de estar ahí, que fuera el dueño. Ahí yo me preocupo. Me preocupo menos cuando pasa a lo político. Hablo por ponerme del tema eminentemente jurídico. Entonces, si hubo una orden judicial, si no eran los dueños, pues entonces, ¿de qué platicamos? Bueno, platicamos ahora de la política. Hay todo un contexto político. Anwar, ese es el bueno. Sí, lo poco que he logrado ver del asunto, he visto que efectivamente sí hay propietarios del inmueble, dos empresas, que también una parte del paño tiene derechos el municipio, y efectivamente el tema fue que ellos se encontraban desarrollando dentro de este inmueble y un buen día entran y aprovechándose de la nocturnidad, ejerciendo violencia de manera furtiva, llevaron a cabo un desalojo de estas empresas y tomaron los estudiantes la posesión del inmueble de propia autoridad y ya dije los demás elementos, por lo cual estarían cometiendo el delito de despojo de manera aparente. Eso es lo que nos hace presumir. El hecho de que los hayan sacado, pues es lo más normal del mundo, eso pasa todos los días. Se presenta la denuncia, Ministerio Público, en lo que termina de integrar la carpeta de investigación, se les solicita una audiencia de control judicial, que eso fue lo que pasó, también conocida como tutela de derechos, se le pide al juez una restitución provisional del inmueble, se las otorga, llega a Fiscalía, es lo normal, pues andan armados por si algo sucede, les piden que desalojan, no hubo lesionados, no hubo detenidos, no hubo nada, la carpeta de investigación sigue. Y pues las personas ya no están dentro del inmueble, pero está tan sencillo como ir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes, presentar tu documentación para ser legítimo poseedor o propietario del inmueble y solicitar que se eche abajo esa medida, cosa que no tienen los estudiantes.
O la otra, te podrás ir al amparo en contra de la orden por cómo se llevó a cabo, porque a lo mejor no fuiste llamado o qué sé yo. Ellos ya podrán ver un tema jurídico, pero este es un actuar que sucede todos los días en Jalisco y en el resto del país, donde se va ante un juez de control, otorga, restituye una posesión ante un hecho con apariencia de delito, y no hay más que rascarle. El tema político que hay atrás, pues ve y pelea a los tribunales administrativos. No tomes de propia autoridad porque ya caeríamos en la barbarie. Eso es lo que alcanzo a ver desde el punto de vista jurídico, y es una actuación perfectamente normal, tanto de Fiscalía del Estado como del Poder Judicial. Maestro Héctor Ruiz, Bueno, una primera lectura. lo jurídico ya lo explicaron a la perfección. Yo me iría un poquito más allá. A manera de antecedente, esto viene desde Alfonso Petersen Fara, Sí. que era alcalde, Puerta Guadalajara. Se le da en comodato a estas empresas el terreno, a una empresa de nombre Mecano, española, por cierto, y se ha venido heredando, y no han construido nada a lo largo ya de más allá de 10 años, ¿no? Ahora, me preocupa que no se haya agotado el diálogo, me preocupa que el desalojo se haya hecho en las horas de la madrugada. Me preocupa que, sabiendo que detrás de este plantón estaba el presidente de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, que tiene mucha influencia con el grupo UDG, y en el contexto de que había ya serias diferencias por temas presupuestales, entonces que se haya hecho este desalojo es un mensaje duro, fuerte, donde, insisto, creo que no se agotó el diálogo, ¿no? Se pudo haber... Tenemos ya este desalojo, vamos a sentarnos a negociar, no queremos hacerlo por la fuerza, sé que lo jurídico así lo mandata, pero también hay una cuestión, como dice Raúl, de sensatez, es decir, puedes saber... Sentido común. Aunque sea escaso. Aunque sea escaso. Pudieron haber agotado el diálogo, eso yo creo. Bueno, ahora déjenme agregar, porque no solamente fue este episodio. Antes está la discusión de los 140 millones de pesos que van del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente de Tonalá. Antes está también el tema de la crítica por la habitabilidad de las villas panamericanas, el discurso de los presupuestos para los partidos, y también pues están las reacciones del gobernador, que creo también es muy claro y son elementos que hay que tener en la mesa. El gobernador responde el mismo día, dice, sí, yo estoy desde el miércoles en la Ciudad de México, yo llevo aquí 2 días más lo que me tome hoy revisando proyectos para el Estado. Hay grillas allá, pero luego las atiendo. Y luego el sábado también comparte una fotografía donde está con una serie de cercanos, los presidentes municipales electos del Partido Movimiento Ciudadano, y dice aquí, unidos para lo que se venga. La pregunta que les hago, ustedes que son observadores, ¿estamos ante un enrarecimiento del ambiente político estatal o simplemente se están plantando las posiciones de lo que le toca a cada quien? Lo cierto es que hubo una solicitud de audiencia por parte del señor secretario general de la Universidad de Guadalajara. Y se les va a atender. Punto número 2, hubo una respuesta civilizada, sensata, al diálogo el viernes. No es lo mismo dialogar con la posesión del terreno que dialogar sin la posesión del terreno. El viernes, en lo eminentemente jurídico, y ahí se podrán ventilar varios temas. El dinero para el museo, el dinero para el Hospital Civil, que por cierto, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública sacó 2 licitaciones para hacer puerta 1 y puerta 2 del Hospital Civil, de los hospitales civiles, ¿no? Entonces, sí, no es que se esté dejando en desamparo una u otra. Y metámonos si quieren, pero no se lo recomiendo. A ver, ¿qué mejor derecho? ¿Cuál es el mejor derecho? El derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Sí, como que hay una animadversión per se en contra de los empresarios, de estos y de cualquier empresario, ¿eh? Oye, entonces, ¿y quién te va a dar el empleo? Ya le preguntaron a los que van a trabajar ahí si están de acuerdo o no. Ya le preguntaron a las personas que ahorita están buscando un lugar en un hospital, ¿qué prefieren? Si el hospital o el Museo de Ciencias Ambientales. No estoy diciendo cuál sea la parte mejor o peor. Esa es la gran discusión cuando hay un concurso de derechos, ¿no? Es decir, ¿qué derecho prevalece más sobre cierto aspecto en estudio, ¿no? Entonces va a ser un tema muy difícil. Esperemos que el viernes, como bien dice Héctor, salga humo blanco con un diálogo constructivo que beneficie a todas las partes, ¿no? Al final de cuentas, lo que no podemos es que pierda Jalisco, que pierda la sociedad. ¿Por qué fue en la noche? Si hubiera sido por la mañana, hubieran dicho,
qué tontos, que no ven que en la mañana el tránsito, la gente va a trabajar, van a entorpecer. Bueno, La autoridad tiene que sí se ve un poco sospechoso, ¿no, maestro? No, si lo quieres ver, a ver, ¿y qué estuvieras tú, Jonás, con lo excelente periodista que eres, estuvieras reportando, si hubiera sido un día a las 12 del día entorpeciendo el tráfico? Lo que reportamos a las 8 de la mañana. Y provocaron tráfico, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que el sentido común no les haya hecho que en la noche lo hubieran hecho? Donde no hay... Bueno. Ok, lo dejamos así. A final de cuentas no hubo ninguna persona que hubiera sido lesionada, que a lo mejor se asustaron porque vieron armas, dicen que les dijeron cosas feas, pero por el amor de Dios, estamos hablando de un delito, un acto con apariencia de delito, como es el despojo, donde había habido una serie de destrozos, robo de cosas. Hay una serie de situaciones que se encontraban denunciadas, por lo cual yo no veo esto fuera del marco jurídico. Que haya sido en la madrugada, pues no importa, no hubo lesiones, no nada, se restituyó al legítimo poseedor y propietario, al menos eso es lo que se alcanza a ver, no le veo yo una trascendencia. Y el tema político se debe arreglar como político, se debe arreglar a puerta cerrada y resolver, si no les gusta, pues puedes promover las acciones legales correspondientes. Pero no creo que lo que debemos de permitir aquí en Jalisco es la barbarie. El permitir que ciertos grupos de poder, el que sea, vaya y tome inmuebles y afecte intereses de terceros, de una u otra manera, por eso tenemos el Estado de Derecho, pues habría que combatirlo. Oye, no me gustó cómo le entregaron el terreno, combátelo, vete a las áreas administrativas, amparos, haz lo que tengas que hacer, pero no por la vía de la fuerza, porque eso nunca nos ha llevado a nada bueno y no nos dejaría nada bueno seguirlo implementando aquí en el Estado. Maestro Rector Ruiz. Bueno, desde que comenzó la pandemia, hasta hace muy poco, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado ha trabajado hombro a hombro y creo que hicieron un excelente papel y demostraron que trabajando en equipo el principal beneficiado es Jalisco, somos los jaliscienses, ¿no? Creo que lo que nos conviene es esto que se está abriendo, que es el diálogo, ya el gobernador los va a recibir, seguramente llegará a buen puerto estas charlas, estas negociaciones y eso creo que es lo que más conviene, el diálogo, ¿no? Dejarse de estar enviando mensajes en los medios y eso, por los canales institucionales, te pido una audiencia, me recibes, lo resolvemos y punto. Esperemos que por el bien de Jalisco y los jaliscienses, que sigan trabajando en equipo la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, porque en serio han hecho un excelente papel en términos de contener la pandemia. Yo creo que sí han demostrado eso. Bueno, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, dijo, este es un mensaje muy viril, el del desalojo, más que un mensaje muy legal. Pero bueno, esas son las opiniones. ¿Ustedes entonces visualizan que el tema va a terminar resolviéndose? No, tendría que resolverse por el que sea, beneficio de quien sea, pero por medio del diálogo, no por medio del despojo de uno, y luego reclamo que despojo donde yo me metí ilegalmente. O sea, entonces la provocación viene porque, o el reclamo viene de un acto que yo originé que no es legal. Así es. Entonces no puedes, ahora que la autoridad restituye el Estado de Derecho, me quejo de que no me permitieron hacer una ilegalidad. Así es. Es como si tuviese una persona privada de la libertad y luego reclamas porque llega el gobierno y trae las pistolas y te quitan a la persona privada de la libertad. Lo estoy llevando al extremo, yo sé, pero es exactamente lo mismo. No puedes reclamar que te traten bien cuando se presume se cometió un acto ilícito. Bueno, termino preguntándoles sobre el tema de lo que será la negociación, que me parece es bastante obvia, porque la Universidad de Guadalajara pues no es un factor de peso de unas 15 días para acá, es un factor de peso desde hace muchas décadas. Creo que la discusión se extenderá al Congreso del Estado con el tema presupuesto 2022 y que evidentemente pues estará velando por los intereses que tiene la universidad, museo, ambiental o lo que venga. ¿Ahí se resolverá? Yo creo que sí. Sí, deberá de resolverse. Además, ahí hay dos, por medio de Hagamos, hay dos grandes amigos, son Enrique Velázquez y Mara Robles, que son unos experimentadísimos legisladores, grandes tribunos, y sabrán consensuar qué es lo que... Enrique Velázquez le queda de ver y también Mara Robles. ¿Qué es lo que pues sí, porque ahora tú podrás cambiar de partido, pero espero yo que no cambies de principios, porque entonces resulta que cuando estás de un lado tienes unos principios y cuando estás de otro, no creo que ellos, la verdad, yo tengo muy buena opinión de ellos, no creo que vayan a cambiar de principios. Lo que en alguna vez, ese es el tema de cuando te cambias. Si tú votaste a favor de algo y después te cambias y tienes que votar en contra, ¿cómo le hago? Doctor. Totalmente de acuerdo. Esto se va a terminar resolviendo para bien. Como bien señalaste, efectivamente son dos muy buenos operadores políticos.
así va a salir la situación y sé que este tema le vamos a pasar la página porque al final de cuentas no hay nada jurídico, es más, ni siquiera tienen legitimación para ir al amparo que te estaba comentando ahorita por no tener un solo documento para acreditar ni propiedad ni posesión. ¿Qué interés jurídico? Exacto, no hay de ninguna manera interés jurídico, por lo cual no podrán ir más allá. Creo yo que este asunto de una u otra manera pasa ya al olvido y se va a resolver todo políticamente y todos van a estar tranquilos. Maestro Héctor Ruiz, por último, por favor. Por último, bueno, recordar que ha habido desencuentros entre la figura de Enrique Alfaro y sus gobiernos con la universidad, ¿no? Y se han puesto de acuerdo y han trabajado en conjunto, y no es la primera vez que, insisto, se enojan o tienen diferencias y luego se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que así será, se pondrán de acuerdo, tendrán que ajustar, me toca esto en términos de presupuestales, negociar, simple y llanamente. Creo que ambos grupos son buenos en ese sentido. Bueno, les agradezco mucho, maestro Raúl Gutiérrez, doctor Anuar García, maestro Héctor Ruiz y sobre todo a ustedes. Como siempre, me quedo con muchas preguntas en el tintero, pero habrá más programas. Sigan en Canal 10 Quiero TV. Esta noche esto fue Nosotros Decimos. Soy Jonás, servidor de ustedes. Excelente noche.